tema que hoy nos convoca es la industria extractiva, la inversión en recursos naturales. Es muy importante para nosotros, digamos, desde la Asociación de Contribuyentes, promover la inversión extractiva porque es uno de los motores de la economía. Además, da muchísimo trabajo, genera mucha inversión alrededor de la industria y finalmente aporta una cantidad de impuestos, de canon, de contribuciones al Estado, que son enormes y que si fueran bien utilizados serían muy útiles para cerrar brechas sociales, para generar desarrollo, para darle oportunidades de calidad de vida a la gente. En los últimos años, la industria que aprovecha el aprovechamiento de los recursos naturales ha sido muy maltratada en el Perú, ¿no? Ha sido una industria que ha tenido muchísimos problemas. Y parte de esos problemas vienen por temas ideológicos, por temas de sesgos antiempresa, pero vienen también porque ha habido, digamos, una regulación, una burocracia, una tramitología, una permisología que no ha permitido que se desarrolle, digamos, esta industria. Entonces, han habido varios seminarios, conversatorios en donde se ha hablado del tema, han hablado, y yo he estado presente, por lo menos en varios espacios en los cuales la empresa minera ha hablado, el Estado ha hablado, pero hace algún tiempo, ya un buen tiempo, yo conocí a Rómulo por su cercanía con el sector minero y por su trabajo, por haber sido un emprendedor que sacó adelante su empresa y que además de eso ha sacado adelante otras iniciativas y proyectos ya más de desarrollo, de análisis, de vocería, de reflexión, a través de eventos, a través de revistas, de publicaciones. Y él ya es una persona conocida en el sector por su aporte, pero además porque él es uno de los actores que a nosotros como Asociación de Contribuyentes nos interesa mucho, porque no es ni el gran minero internacional o nacional, entre comillas, tampoco, digamos, está en la ciudadanía, en las comunidades, sino que está un poco al medio, ¿no? En ese planeta, digamos, que Rómulo conoce muy bien, que es el sector en el cual están todos los proveedores, todos los que trabajan desarrollando minería, pero un poco coordinando y en contacto con todos los actores, porque tiene contactos con las comunidades, tiene contactos con las mineras, tiene contactos con el Estado, tiene contactos con los académicos, con el área del análisis, y su experiencia es muy rica y yo siempre le he valorado mucho. Entonces hoy día nos va a acompañar para darnos unas reflexiones al respecto. Pero antes, como siempre, este espacio de diálogo libre lo realizamos gracias a la Fundación Friedrich Naumann, que tiene su sede y su base aquí en el Perú para todos los países andinos. Y hoy nos acompaña Jorge, entonces pidiéndoles que mantengan sus micros, digamos, apagados y que puedan estar en un lugar con una buena señal y que en el chat vayan poniendo comentarios o preguntas. Antes de empezar con Rómulo, quisiera dar la palabra a George para que nos diga algunas reflexiones y nos dé también un poco de qué ha estado pensando en ese tiempo que ha visto en el país. Hola George, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, José Ignacio. Muy buenas tardes a todos ustedes. Espero que todavía ustedes y sus familias estén bien. Nosotros somos la Fundación Naumann, una de 6 fundaciones políticas en Alemania. Trabajamos en casi 70 países y como dijo José Ignacio, trabajamos acá con la sede en Lima por todos los países andinos, que son Ecuador, Chile y Perú, Colombia, Bolivia y Venezuela. Y entonces pueden ver o pueden escuchar que tenemos los más interesantes países en este subcontinente. Y la situación en Perú está grave. Sabemos después casi 3 meses o 4 meses de la cuarentena, todavía tenemos una cifra de infectados muy alto. Somos número 2 en América Latina y en
con respecto con la caída de economía. Perú está sufriendo con el número 3 en todo el mundo. Tenemos el tercero más grande caída de economía en todo el mundo. Y también el tema que tenemos hoy es importante porque Perú como país depende mucho de los recursos naturales como casi todos los países en América Latina. Entonces es muy importante que discutimos y hablamos de este tema hoy, y siempre organizamos estos eventos que son semanales con nuestros socios. Es un socio muy cerca, mejor dicho, son más amigos la Asociación de Contribuyentes que socios, y somos muy orgullosos y felices que pudimos trabajar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, George. Muchas gracias y como siempre vamos a seguir adelante con estos espacios y con otras iniciativas que tenemos de cara al futuro. Y ahora sí, esperando que, que podamos tener un diálogo libre, abierto y transparente y franco con Rómulo para que nos cuente sus experiencias, le voy a dar la palabra a Rómulo. Muchas gracias por estar con nosotros. Tienes que desmutear tu micro. Ya. Gracias, José Ignacio. Gracias. Gracias al señor George Denner de la Fundación Frederick Naumann, ¿no? Y bueno, pues a Asociación de Contribuyentes del Perú, ¿no? La verdad es que estamos en un mundo dinámico, cambiante cada día. Ayer hemos tenido un cambio de gabinete de ministros. Creo que tenemos una riqueza de material para hablar, porque una cosa era antes, hoy día relativamente cambia el esquema, porque tenemos un gabinete que da otro mensaje, ¿no? Y eso es de aliento fundamentalmente. Y eso necesitamos, como decía Francis Fukuyama, pues, ¿no? La confianza. Si no existe la confianza, pues no hay nada. Entonces, de eso se trata. Pareciera que nuestros políticos no leen, no entienden cómo debe ser y qué decisiones tomar, porque las decisiones están a la mano, ¿no? Tenemos a la mano todo. Y podemos consultar también porque tenemos talento, tenemos gente preparada, tenemos estrategas, ¿no? Que con ellos podemos congeniar. Y como yo he caminado también por varios países en el mundo y siempre he visto que para resolver un problema, cuando hay una crisis, no es de una sola, ni siquiera el Estado solo, sino tiene que juntarse con la academia, tiene que juntarse con la empresa, tiene que juntarse con las organizaciones, ¿no? En este caso puede ser las ONGs, pero de todas maneras que den aportes, que den solución, que den pues para llegar a un consenso y tomar las medidas, ¿no? Correspondientes, porque de eso se trata, ¿no? Y así podemos enfrentar mejor. Obviamente que no vamos a vencer, pues, porque no hay vacuna, pero sí, pues, se puede mitigar, se puede reducir, ¿no? Los efectos que hoy prácticamente son, pues, son devastadores, ¿no? Como lo vamos a ver algunas veces, algunas vistas, y luego vamos a entrar como a un franco diálogo con preguntas, porque seguramente hay muchos. Mira, la economía, como lo acaba de decir el señor George Denner, es una de las caídas más estrepitosas mundiales. No se puede concebir. Esto lo dice todo, ¿no? Todos tienen una caída, pero mucho menos, están menos acá por la media tabla, que más ha caído, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué ha pasado? Es una gran pregunta, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, fácil está responder que no se ha podido, no ha tenido estrategia, no ha sido el buen manejo de la pandemia, ¿no? Y obviamente también ha descubierto muchas cosas, como lo vamos a ver. Mira, ya el año pasado veníamos mal, ¿no? Porque se dijo que el 2019 se iba a crecer 4% y crecimos 2.16 para ser exactos, ¿no? Entonces ya prácticamente ya no cumplimos las metas, ¿no? Entonces ya en enero hay una ligera recuperación de 2.93, ¿no? Más o menos, ya dijimos, porque igual para el 2020 todos los consensos, los economistas, los organismos mundiales, internacionales, dijeron, Perú puede crecer este año 3.8 promedio. Hasta 4 dijeron algunos, ¿no? Porque fundamentos hay, ¿no? Pero entonces ya arrancamos con 2.93 y el febrero, bien,
3.2, no, 3, sí, 3.83 para ser exactos, 3.9, casi 4. No, había una, dijera, podríamos decir, pues va a haber una recuperación por lo menos. Y ahí viene pues la hecatombe, ¿no? Ya llega el virus en marzo, ya el 6 de marzo acá el 6 de marzo sabemos que ya llegó, y entonces el 16 de marzo se cierra todo, ¿no? El aislamiento total. Pero es increíble. Y eso que a medio mes se ha trabajado, en medio mes esto ha sido un debacle, 16%, ¿no? ¿Cómo es posible que hemos caído en medio mes que se ha producido? ¿No? Eso realmente necesita una explicación, ¿no? Porque no ha sido todo el mes, por lo menos, ¿no? Y justo ha sido un cierre radical, aunque sabemos también que no ha sido 100% el cierre. Ya eso se ha definido con el INEI, con las instituciones. Se había cerrado en realidad un 56%, 44% ha estado funcionando, que significaba una parte, y de ahí se sacó que una semana el Perú perdía 8.300 millones de soles. Ya en 10 semanas ya estábamos perdiendo ya 83 millones de soles, ¿no? Entonces, en términos del PBI, ya estábamos por el 7, por el 8% de pérdida, ¿no? Y en abril sí, ya todo cerrado, ¿no? Ya menos 40.5, ¿no? Terrible, terrible. Es una caída al abismo, ¿no? Bueno, desde marzo sí, a mediados de marzo, en abril prácticamente hubo ya un requerimiento de las empresas, la gente comenzó a salir a las calles porque mucha de nuestra gente son gente informal, ¿no? 70%, y que vive del día a día, ¿no? Que no se supo resolver antes esos problemas también, entonces tenía que ser, y mucha gente dijo, más prefiero morir de hambre, no morir de pandemia que de hambre, ¿no? Estamos ya entre el COVID y el hambre, ¿no? Entonces comenzaron a salir, se reactivó la fase 1 en minería, en otras actividades, fase 1, 2, 3, 4, propuso el gobierno, y yo pensaba que esto podría recuperarse más, aunque yo decía que iba a ser 30%. A mis amigos les decía, en mayo vamos a estar por el rango de 30%, pero ayer ya ha salido, hoy día creo que ha salido esta cifra oficial de menos 32.7, ¿no? Que sigue siendo muy bajo. Mayo, abril, mayo, junio, ya bueno, prácticamente ya parte de unos 60-70% de la actividad económica funcionando. Ojalá que en mayo estemos ya por el menos 15 o menos 10%. Esperamos, ojalá no sabemos cómo se desenvuelve porque realmente no estamos tampoco controlando bien la pandemia. Hoy ya estamos viendo las aglomeraciones en el aeropuerto, en los sistemas de transporte, en los mercados, y obviamente la gente no entiende, pues, ¿no? Pero tiene que haber estrategas, pues, tiene que haber gente que diga cómo enfrentamos, cómo trabajamos con la gente, ¿no? No sabemos, porque hoy la tarea es cómo contenemos la pandemia y a la vez reactivamos, ¿no? Hay ejemplos de otros países que tendríamos que también tomar esos ejemplos, ¿no? Bueno, nos encontramos contra una guerra sin precedentes, ¿no? Ese es un virus, pues, un virus desconocido, que tiene muchas causas, no se sabe cuál es la verdad, si es originado o ha salido de por ahí de casualidad, o otros dicen que ha sido para frenar el crecimiento de China. Hay muchas teorías, no sabemos eso. Y esto pone pues en jaque a la globalización. The Economist, en varias revistas ha salido, creo que acá ya la globalización ya fue, ¿no? Y pone a prueba. Y obviamente esto va a causar que muchas naciones desciendan y otras asciendan. Y van a ascender los que mejor han manejado la pandemia, los que mejor han enfrentado, obviamente, ¿no? En nuestro caso es muy peligroso, ¿eh? Muy peligroso, muy peligroso. Y antes, como decía, explicaba, antes de la pandemia ya no estábamos bien. Bueno, va a tardar mucho. El Banco Mundial ha dicho que el año 2020 va a ser menos 12%, ¿no? El Fondo Monetario Internacional dice que va a ser menos 13.9%. Y nuestros economistas, los más reconocidos, algunos dicen 15%, algunos dicen ya 20%. No puede ser. O sea, menos 15%, menos 20%. ¿Qué ha pasado? Ha pasado una guerra, una que ha devastado
¿no? Totalmente ha destruido al Perú, no puede ser, no puede ser, porque esto está comparado con los más grandes crisis que ha tenido el Perú. Ya creo que hay un consenso de decir que esto prácticamente se compara, ¿no?, con los efectos de la Guerra del Pacífico. Y en la Guerra del Pacífico se dice que se tardó 7, 8 años en recuperarse. Hoy los economistas estiman con mucha, digamos, con mucho optimismo que podría tardar para recuperar lo que estábamos en el 2019, ¿no? Más o menos 3 años, puede ser 21, 22, 23. Obviamente que va a depender mucho de las decisiones que tomamos, porque los economistas lo dicen eso, pero no vamos a cumplir al pie de la letra, ¿no es cierto? Que menos 12 ya, pues vamos a cumplir que sea menos 12, no. Si tenemos capacidad hoy para enfrentar y para levantar la economía, podríamos hacer que sea mucho menos, o sea, menos de 2 dígitos, quizás un 10, un 9, un 8, no sé. Eso va a depender, porque todavía estamos a tiempo, estamos a medio año, ¿no? Los más grandes, los riesgos más grandes que nos tenemos los peruanos son los domésticos, son pues, la visión del gobierno. Hasta ayer, totalmente desconocido, totalmente anti-inversión, totalmente populista, ¿no? Hoy quizás el escenario es un poco distinto, por eso, como decía al inicio, parece que el primer ministro Cateriano tiene experiencia de gobierno desde el año 2000, casi viceministro, 2 ministros, primer ministro. Ojalá creo que tenga visión de país, que es lo que hay que hacer, ¿no? La polarización también, esto ha traído, ¿no? Algunos están felices de que estemos cayendo, porque esto acarrea, digamos, el descontento de la gente y cualquier extremista o cualquier, ¿no?, populista pueda asumir el próximo gobierno, que es otro de los riesgos de las próximas elecciones del próximo año. Y puede esto recuperar enormemente. ¿Por qué? Porque nuestro sistema sabemos que es muy frágil. Estoy hablando crudamente y realmente acá no se trata de estar contra nadie, no se trata de estar ni criticar tampoco en estos momentos. Hoy día creo que nos motiva un sentimiento de superación, pero hay que decir la verdad, ¿no? Pero a muchos me dirán, pero esa será tu verdad, pero estamos viendo nosotros, no necesitamos que nos digan qué cosa es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ahí están los números no mienten. Por eso las consecuencias políticas, económicas, sociales, en el mediano y largo plazo son impredecibles. Si es que no acertamos, no tomamos las decisiones correctas. El desempleo y las quiebras de las empresas. El gobierno ha reaccionado bien al inicio, hasta fue saludado por todos, por BBC, por Washington Post, New York Times, por todos los, inclusive en Alemania, saludaron. El Perú es el que ha cerrado totalmente, la ha confinado y además ha lanzado un paquete, ¿no?, muy agresivo de contención a la crisis. 12% del PBI. Ningún país dijo tanto por ciento del PBI para poder contener, ¿no? Fue saludado en todo el mundo, pero ahora los resultados son distintos. Bueno, y ahí también es otro tema, el plan Reactiva Perú, de la primera fase hay mucha crítica, un 70% se ha ido a la gran empresa, pero sí, pues la gran empresa es la que genera también la caja, eso también hay que decirlo, ¿no? Pero el que más mueve, ¿no?, trabajo, empleo, es la pequeña, la microempresa, que esa es la mayoría de los peruanos. Y también hay problemas porque solo podían recibir, que es un préstamo, el Reactiva Perú es un préstamo. Muchos piensan que eso se ha regalado, que se ha dado, porque esa es la crítica también que hay. Es un préstamo a bajo interés, ¿no? Al final al cabo tienen que devolver, pero algunas pequeñas empresas quizás no tenían experiencia bancaria o no tenían pues relaciones con los bancos y no ha sido posible. Hoy hay un plan de Reactiva Perú de la segunda etapa, de otros 30.000 millones. Esperamos que esto sea mejor diseñado y que realmente alcance a las más pequeñas empresas, que son los que mueven también la economía del gasto familiar, ¿no?, prácticamente la economía también, ¿no? Y bueno, en Lima se ha perdido 2.3 millones, y eso es oficial casi del INEI, del Instituto de Estadística. A nivel nacional podemos asumir pues fácil que son, no sé, 5 o 6 millones, porque Lima es la tercera parte del Perú, ¿no? Esto puede causar retrocesos de casi 8, otros dicen hasta 10 puntos porcentuales de pobreza, que significarían que otra vez, si estábamos 20%, pobreza monetaria, no pobreza multidimensional,
que es otro tema de cómo calculamos la pobreza. Pero un 30% ya, un tercio de peruanos en esa condición es relativamente inaceptable, ¿no? La cifra, la Organización Internacional del Trabajo también ha dicho, ¿no?, que la ola de desempleo, la cifra más alta de desocupación ha sido causada por las restricciones, o sea, el cierre, pues, del aislamiento al comercio, a la vida laboral, al turismo, para contener el COVID, ¿no? Bueno, lo que necesitamos es un punto de quiebre. No hay. Yo digo siempre en mis charlas, digo, se hace o se hace. No hay opción. No tenemos, porque parece que todavía no lo sentimos todavía los efectos posteriores que pueden venir, ¿no? O sea, hay que corregir medidas, ¿no?, que todavía restringen. Cuando se abre el mercado, cuando se abre, ¿no?, la economía, el mismo Estado también restringe, ¿no?, especialmente el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud, los protocolos y todo eso, también un poco que ha causado pues mucho retraso. Ahí está, por eso es que no ha habido una reactivación real, ¿no? Y los números lo dicen, porque realmente es muy bajo, ¿no?, el rebote, ¿no? Bueno, por un lado, pues, pareciera que existe un pensamiento de ir al populismo, del asistencialismo. Bueno, también los recursos se van a acabar, y muchos dicen que hay que quitarle plata a los ricos para repartirlo. Eso no es la solución. La solución es, estamos entre la caridad pública o el empleo. La generación de empleo creo que es el antídoto contra la pobreza. Entonces hay que recuperar los empleos perdidos. Bueno, y las iniciativas de la inversión privada del empleo para recuperarnos. Esta iniciativa implica, ¿no?, esto es un párrafo de Fausto Salinas de Lampadia, pues está abajo, que estoy totalmente de acuerdo, lo he transcrito para esta presentación, ¿no?, que dice en líneas generales qué es lo que recomienda: invertir, arriesgar capital, tomar riesgo, que claro, como lo sabemos. También yo soy un emprendedor y lo sé, si quien no arriesga no cruza el río, ¿no? ¿No? Hay que arriesgar para hacer empresa, hay que arriesgar. Y como dicen siempre, la ley de la economía, no solamente se tiene éxito, también puedes fracasar, pero el fracaso te sirve como un aliciente, como una retroalimentación para seguir avanzando, ¿no? Y todos los que han triunfado en la vida siempre es que han fracasado y se han levantado, han fracasado y se han levantado, pero hoy tenemos grandes emprendedores también en el Perú, que hoy día están en peligro, porque, por ejemplo, Aquilino Flores, de Top y Top, pues, ha sido un referente, inclusive se estudia en las universidades. Hoy está cerrando casi todas sus tiendas, ¿no? Algunas empresas, por ejemplo, Bruja de Cachiche, está cerrando. Acá José Antonio, la cafetería, pero ya no hay café. Hoy día vende alimentos orgánicos, alimentos, ¿no? Entonces, eso también ha causado una reinvención, ¿no?, una reconversión en los negocios. O sea que eso quiere decir que cambia, pues cambia, está cambiando, ¿no? El pequeño capital de emprendedor no se diluye en licencias, protocolos, trámites, coimas, es el Estado en sí. Y yo siempre digo, el Estado en sí mismo es el enemigo del Estado. Y por un lado te da una licencia, un permiso, pero por otro lado te castiga, ¿no? Te castiga, te sanciona, pero no te facilita, no te ayuda, ¿no? Y que es que la causa fundamentalmente la informalidad, ¿no? Que el mediano capital no sea devorado por tasas, tributos, contribuciones, aranceles. Creo que ese es el diseño que tiene que tener el Perú sabiamente, digamos, de cuánto es lo que tiene que tributar y cuánto es lo que tiene que, ¿no?, ser para el empresario, porque al final y al cabo existe algún pensamiento que todo debe ser, por decir, para el Estado, cuando tenemos que encontrar un equilibrio entre las ganancias y también lo que tiene que tributar, porque eso tiene que servir para la gente. El gran capital, ¿no?, puede ser atraído a generar divisas, puestos de trabajo, pero ya se ha demostrado que sí, el gran capital, ¿no?, es el que mueve fundamentalmente, ¿no?, la economía, y obviamente que también pasa muchas peripecias. Esto ha venido hace algunos años, a partir del 2011, se han creado más ministerios, se han creado más instituciones, más controles, y también han retardado, han complicado un poco más. Por eso es que en el Doing Business,
no avanzamos, por ejemplo, ¿no? La facilidad de hacer negocios en el Perú. En todos estos multilaterales con libertad económica, la rigurosidad laboral del trabajo, en todas esas cosas no hemos avanzado. Y una iniciativa también donde nuestros empresarios, emprendedores, desde lo más pequeños hasta los más grandes, no se han convertido en la agenda política de los gobernantes y los enemigos del Perú, ¿no? A los gobernantes. Bueno, la empresa privada sí es importante, ¿no? Esto lo decimos por causa propia, por mutuo propio, de que ellos hoy día también tienen que ser una gran parte de la solución, porque es el que tiene que invertir. Acá tenemos que diferenciar la inversión privada y la pública, amigos. La inversión, dentro del 100% de la inversión, 80% es inversión privada, promedio. 20% es la inversión privada, pública, perdón. La inversión privada es la que permite generar riqueza, ahorro. La inversión pública generalmente no tiene un retorno inmediato. Es más para obras, para carreteras, para saneamiento. Ese tiene otro tipo de rentabilidad, tiene una rentabilidad social. Y la rentabilidad social es obviamente la mejora de calidad de vida, ¿no? Pero ambos cumplen, ¿no? Ambos cumplen, pero la inversión pública, como decimos, es 20% y la inversión privada es 80%. Así está en este momento en el Perú. Y bueno, también es bueno saludar que muchas empresas privadas, muchas, al menos las privadas, todos sin excepción, se han comportado de una manera voluntaria y colaborativa en todos los casos. Han atendido con canastas familiares a las comunidades, han llevado suministros médicos, unos más que otros. Algunos han donado plantas de oxígeno, han donado implementos para equipar en los hospitales, en las postas. Esto ha salido casi noticia en todos. Y creo hay una lista larga de, no sé, alguna empresa está llevando cuáles han recibido los apoyos. Eso tenía que darse también, porque no podía quedarse con los vasos cruzados, ¿no? Y bueno, pues hay un momento de ahora de evaluar qué se ha hecho, cómo se ha gestionado. Hay mucha tela que cortar en este momento, ¿no? Ahora, también la nueva estrategia tiene que ser, como dije al inicio, que entre el apoyo con la empresa privada, las instituciones, la academia, todos, para enfrentar, para controlar y para avanzar. El impulso del sector privado, de que necesita confianza, es imprescindible e impostergable. Ahora más que nunca. Ahora queremos verlo también, pero siempre y cuando el Estado le dé las facilidades, ¿no? Tiene que la empresa privada desmarcarse también de la corrupción, porque hay un tema con la Odebrecht ha salpicado y esto nos ha traído también un gran problema para el país, ¿no? Y el tema de corrupción, no solamente la corrupción ahora está en el Estado, también creo que está en las empresas privadas, ¿no? No todos, no hay que generalizar, pero de todas maneras ya hay que lavar la cara. Hoy mismo no goza de la mejor reputación, ¿no? Estamos en una crisis tan profunda que puede alterar totalmente las bases de nuestra sociedad, ¿no? Hay que pasar a la acción antes que a la reflexión hoy día. La informalidad, como dije, no es casi exactamente creo que es un 72%, posiblemente ahora con esta crisis retorne a un 80%. Como dije, han quebrado muchas empresas. Ya al quebrar muchas empresas, prácticamente dejan a la calle. Y esa gente que está en la calle, algo tiene que hacer. Ya comenzará pues a vender en la calle productos, comenzará también los males sociales. Los males sociales son causa de esto, de la desocupación, ¿no? Los males sociales son la delincuencia, el narcotráfico, la corrupción, todo lo que las enfermedades mismas, porque hoy la gente que no tiene buen ingreso, pues no alimenta bien a sus hijos, ni ellos mismos, y hoy más que nunca para la pandemia, como bien sabemos, nos recomiendan que también tenemos que tener un cuerpo inmune, ¿no? Los alimentos adecuados para poder tener, digamos, la fortaleza de resistir, digamos, a cualquier virus, ¿no? Y esto pues ha obligado a salir a las calles, ¿no? Hoy tenemos cualquier cantidad y el Estado no ha sido capaz de ofrecerles tampoco ninguna alternativa. Para mí fue muy triste ver que el alcalde de Lima y los otros alcaldes, digamos,
estén destinando, por ejemplo, el Parque Zonal Huayna-Capac, que es una pampa, un canchón de tierra. Y yo decía, ¿y dónde está el Perú que había crecido? Un Perú que tenía las cuentas fiscales, el Perú que crecía, que era la estrella, ¿no? Y no tener espacios como para brindar a los peruanos, también un sitio donde él diga, señor, véndete aquí, ¿no? Así unos canchones de tierra, ¿no? Increíble, increíble realmente. Como peruano me quedé muy indignado. Y bueno, también la cifra, esto, la crisis nos ha demostrado que, bueno, pues no era tanto como lo habíamos dicho, porque creo que se dijo que la pobreza se había estado por liquidarse, no era tan cierto. Yo lo había dicho, Rómulo mucho siempre en todas sus entrevistas, yo creo que lo que miden no es correcto, porque la pobreza dentro de los conos en las ciudades, especialmente en Lima, las grandes ciudades, pues ves cosas que lindan con lo infrahumano, ¿no? Por ejemplo, si en Lima mismo casi 2 millones de ciudadanos no tienen agua potable, por ejemplo, ¿no? Y no somos capaces de resolver eso. En poco tiempo el sector informal ha liquidado una buena parte de sus ahorros. Bueno, ya había un momento pues, en que ya no hay ni ahorro ni bolsillo que aguante, ¿no? Entonces, también es verdad que la informalidad es producto del mismo Estado. Es que los grandes no toman en cuenta a los chicos y yo digo siempre que el Estado mismo es el que impide para que sean formales, ¿no? Y eso lo vivimos, esto no es teoría, esto no es práctica, esto no lo leemos en los libros, lo vemos, y yo lo veo, tengo muchos familiares que también son comerciantes y diario me comentan qué es lo que está pasando y lo sabemos, ¿no? Bueno, la informalidad también, en la informalidad se encuentra en la gente más humilde, pues que vive en espacios restringidos, ¿no? Y donde están, digamos, muy juntos y para la propagación de la pandemia, pues es totalmente afecta, pues, ¿no? Afecta, o sea, proclive, pues, para que se pueda propagar, porque viven en espacios confinados. La OIT menciona pues que esta gente puede morir más por las consecuencias económicas que por la pandemia mismo, como lo hemos dicho. Bueno, ¿qué hace? ¿Qué hacemos? Antes de continuar, porque si no se nos va a ir todo el tiempo y está súper interesante, pero te voy a interrumpir porque hay preguntas. Correcto. Y yo creo que con lo que vas contestando, puedes ir utilizando alguna información de las diapositivas, porque yo quiero conversar contigo un poco. Sí, Y, correcto, José y Ignacio. ahí está lo más rico, además, ¿no? ¿Qué es lo que yo he experimentado con el diálogo que tengo contigo, ¿no? Tu experiencia. Claro. eh, y acá, pues, o sea, las diapositivas que has mostrado han sido, de verdad que muy, muy interesantes, muy fuertes, porque le has dado en el blanco, pues, a 15, 20 temas con bastante claridad. Y hay algunas preguntas en el chat y en el Facebook también. Yo después voy a meter mi cuchara, digamos, pero, por ejemplo, tú mencionabas la burocracia, la tramitología. Si tú estuvieras en el Estado, porque además yo te he comentado que yo creo que tú tienes un perfil que debe participar de política, ojalá que te lances a la política pronto, en algún momento, deberías. Si tú estuvieras en el Estado, la inversión extractiva es compleja, es complicada, tampoco es una cosa que uno puede decir, no, mira, ¿sabes qué? Liberamos la inversión y que las empresas hagan lo que quieran, porque no, es una industria que tiene que tener muchos parámetros, estándares, ¿no? No es como que no, construir un colegio, es algo más complejo. Pero, ¿cuál sería la tuerca que en primer lugar moverías? Hay ministerios que se meten y que no ayudan, hay temas en donde hay muchos procesos, hay corrupción. Con respecto a la minería, sí, ¿qué sería lo primero que harías si es que estuvieras en el Estado para mejorar la relación entre el Estado y la inversión en la industria extractiva? Correcto. Mira, José Ignacio, aquí en el Perú, yo estoy siguiendo de cerca el Estado ya hace muchos años. En el año 2000 he sido congresista. Ujú. Creo la autoridad para hablar. El Estado está mal diseñado, totalmente mal diseñado. Tres ministerios son los que producen los ahorros, la riqueza del Perú, ¿ya? El resto casi es gasto, salida, todo es salida. Y si gastaran bien,
estaría muy bien. Lo malo, no lo gastan bien. Lo gastan. ¿Cuáles son esos 3 ministerios que tú piensas que son No, útiles? 3 o minería, 4. pues, energía, Ajá. hidrocarburos, agricultura, pesquería y todo lo que corresponde a los bienes y servicios que produce para vender, para poder exportar. Esos son los que producen la economía del país. Y el resto es prácticamente que gastan. Son, obviamente, que para la rentabilidad social, ¿no? Todo lo que es MIDIS, todo lo que es trabajo, hasta la educación, pero la educación merece una atención aparte. Aparte, ¿no? La educación es lo que tiene que hacer grande el país, y de eso también tengo sendas presentaciones, porque tengo la curva de Hanushek y el otro Osman, creo, de la Universidad de Berlín, que está relacionado totalmente, la riqueza de una nación está en la calidad de su gente. Gente con estudios, ¿no? Jamás va a ser pobre, ¿no? Conforme baja la preparación del ciudadano, el país que tenga ciudadanos sin educación va a ser pobre de por vida, ¿no? Entonces, totalmente, directamente proporcional, digamos, la riqueza de una nación con la educación de su gente, ¿no? Ahí está el rol de la educación universitaria, de la calidad de la educación en el crecimiento económico, se llama el artículo de la Universidad Hanushek, es de la Universidad de Stanford, y creo que es Fosman, de la Universidad de Berlín. Entonces, la pregunta, ¿qué hacer? Aquí está lo que tenemos que activarlo. Acá hay 48 proyectos, más los nuevos descubrimientos de ayer, como el descubrimiento de Minsur, estaño, más el descubrimiento de Cotabambas, que ahora ha aumentado los recursos de oro, más el descubrimiento de Chapitos en Carabalí. Son 3 o 4 proyectos nuevos que ya no están acá, ¿no? O sea, que siguen apareciendo. Entonces, estos proyectos tienen casi 60.000 millones para invertir en distintos grados de avance. No van a salir mañana todos, ¿no? Algunos están en prefactibilidad, algunos están en factibilidad, algunos están ya en ingeniería de detalle, ya algunos están para ya ejecutarse, ¿no? Y los otros que ya están construyéndose, fundamentalmente son 3 proyectos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Hay que comprarse el pleito, hay que trabajar con las comunidades, con la gente, para hacerles entender de que es muy importante los proyectos para sacar adelante, digamos, levantar la economía. Porque entendemos que en el próximo, una mina impacta o afecta toda una maraña. No solamente una mina es para sacar piedras y vender piedras, como algunos lo dicen, ¿no? Acá, de todo lo que produce son impuestos, exportaciones para las divisas, ¿no? La compra de insumos, toda la comercialización, los suministros, ¿no? Los proveedores, ¿no? El empleo minero directo e indirecto. Aquí nosotros estamos proponiendo que amplíe el empleo minero con los clústeres, con la fabricación de bienes intermedios, que eso es otra teoría que yo propongo, que estamos trabajando, ¿no? Y también genera utilidades que son para los peruanos, para que al margen de lo que ganan, tienen sus utilidades anuales conforme al ejercicio, ¿no? De la empresa y los impuestos propiamente dichos, ¿no? Y los impuestos y regalías, ¿no? Y todos los impuestos por haber. Entonces acá también la gente dice, todo se lo llevan, todos se lo llevan. Queremos ser como Bolivia, de 20-80, que quede 80 que se lo llevan 20, ¿no? Eso no funciona en cualquier punto del mundo, ¿no? No funciona eso. Eso son medias verdades, eso son percepciones. La verdad de la milanesa es que haciendo todos los estudios, porque me han preguntado tantas veces, más o menos 47% es lo que se queda y el 53% es lo que va al inversionista, porque el inversionista también no es que sea de su plata, esas cosas hay que entender bastante, porque el inversionista también se financia mediante bancos. Yo les digo, yo enseño en la universidad, nadie pone su plata en su inversión porque tampoco nadie tiene. Entonces, para eso existen los bancos. Hoy el Banco Mundial, para los grandes proyectos, el Banco Mundial aprueba si no va o no va, porque tiene que ver temas ambientales, tiene que ser un proyecto sostenible y tiene que demostrar. Y si es así, el Banco Mundial dice, ya, bueno, procede y puede traer de cualquier banco. Como estábamos en buenas condiciones de clasificación del país, hasta los intereses son bajos.
Porque ahora, Claro. como estamos llegando al endeudamiento, vamos a pasar al 30%, probablemente ya los intereses ya no van a ser como hemos estado usando. Entonces, hay que poner en acción los proyectos que están ya por aprobar y que son varios, ¿no? Varios. Uno de ellos es Tía María. El Tía María es ahorita, tiene financiamiento, tiene 1.400 millones de dólares, 3.600 puestos de trabajo directos, más 6.400 indirectos, más 10.000, ¿no? Es una Acá viene válvula. la segunda pregunta. Acá viene la segunda pregunta. En qué momento, este es como Zabalita, ¿no? Como la novela de Vargas Llosa. ¿En qué momento se jodió la inversión extractiva, Rómulo? ¿Cuándo le ganaron la batalla al empresario? Porque hoy en día, Tía María, con los números que mencionas, incluso Quellaveco, Michiquillay en Cajamarca, ampliaciones que están ahí esperando, Río Tinto en algún momento, Conga, le han ganado la batalla obviamente ideológica, y alguien por ahí también lo comentó y traslado la pregunta. ¿Qué Sí, tiene que hacer el empresariado para recuperar esa reputación y esa percepción que ha perdido por varios factores? ¿Ah? No solamente por la izquierda, la ideología de los antimineros, no solamente por eso. ¿Tú qué piensas de eso? sí, mira, nunca ha sido, nunca ha sido fácil para hacer inversiones en el Perú. Lo Mm, sabemos desde la época de Velasco en que se nacionalizaron las minas. mm, Y bueno, también antes de los 80 no había regulaciones ambientales, y es verdad también, hay que decirlo, no había control ambiental, había bastante contaminación, ¿no? Hay que decirlo. Entonces llega gracias a Brundtland, el informe de On Common Ground, cambia radicalmente a nivel global, esto ya del cuidado del medio ambiente, y cómo llegan las regulaciones, y nosotros el Perú optó por una legislación fundamentalmente canadiense y de otros países mineros, cómo habían avanzado. Y eso también es bueno saberlo. No nos hemos inventado las leyes, lo hemos adaptado a las leyes que ya estaban aplicando en países exitosos, ¿no? Y bueno, pues la legislación ambiental es muy buena, muy buena, muy buena. Pero ¿cuál ha pasado? Que algunas veces han fallado también algunas empresas, quizás por muchas razones, ¿no? Y bueno, cuando después, en el periodo de García fue la bonanza empieza en el 2004 con Toledo, las finales y todo el periodo de Alan García, y salieron varios proyectos, salió Las Bambas, salió expansión de Cerro Verde, entre los dos nada más ya había más de 10.000 millones de inversión, y otros pequeños que vinieron, y bueno, entra Humala, en el 2011 Humala no quería saber nada con las inversiones, pero siguió la economía caminando bien, el 2011, 2012, 2013, que terminaron la construcción, empezó, y ya no hubo más proyectos, no hubo más proyectos. En el 2011 debía salir Conga, y en el Tía María también debía salir Conga. No, Tía María también debía salir en el 2011. Y si hubiera salido Conga, Tía María, salían otros. Por ejemplo, Conga está Galeno. Galeno es otro proyecto grande en Cajamarca, ¿no? Y así, y salía también La Granja también. Y así vamos a ver, hay al respecto del estudio del Instituto Peruano de Economía, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se ha paralizado y qué cosa es lo que se ha causado? Eso ha causado una gran pérdida de oportunidades. Ahora dirán, pero contaminaban o que tenía problemas. Eran problemas técnicos, ¿no? Más que problemas. Y luego entró pues la ideología, que está justo con Humala, el presidente Humala, ya cambió el esquema, ¿no? Y todavía tenemos que decirlo, iba a ser peor. Si no, si aplicaba la gran transformación, era sí, el claro. acabose para el Perú. Pero sí cambió por la hoja de ruta, ¿no? La ¿Tú hoja de ruta, crees, de tú una crees manera. que tú crees que los ministerios, Rómulo, tú crees que los ministerios, algunas entidades del Estado vinculadas al sector extractivo, no solo al minero, ¿ah? Sino por ejemplo Sinermin o EFA, en los últimos 10 años se han llenado, tienen más funcionarios antiminería o simplemente es un tema burocrático, pero es gente bien intencionada? Porque hay este rumor, ¿no? Como que con Humala entró todo un grupo de gente muy sesgada ideológicamente. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. Como también han entrado gente brillante, pero había la política de Estado, pues las políticas públicas son claras, ¿no? ¿De qué Mm, sirve que un experto entre que sea bueno y que pueda dirigir, pero si hay
una política de Estado que no Claro. dice no a las inversiones, porque no salió ni uno. No lo estoy diciendo porque no quiso, simplemente en ese periodo no salió ningún proyecto minero, ninguno. ¿No? Totalmente, se acabaron en 2013 ya de construir lo que venía atrás, y también los precios cayeron, ¿no? Los precios cayeron. Por eso la bonanza minera, la bonanza del país del 2004 al 2013 que creció el Perú 6%. En algún momento se creció 9%, ¿no? Promediando 6%. Y crecimos 3 puntos porcentuales encima del crecimiento mundial. Por eso recordarás, José Ignacio, que en esos años, en el 2012-13, hablábamos ya de primer mundo. Hablábamos de alcanzarle a Chile en unos cuantos años. Ya hablábamos de ser ya miembro de la OSD, ¿no? ¿Y qué pasó? Pasó eso, pues pasó el gobierno, se crearon más instituciones, más vallas, más se creó OEFA, CIANACE, tantas instituciones. Yo he sido viceministro en el 2005 al 2006, y por ejemplo, el tema de conflictos sociales, el tema de medio ambiente estaba dentro del mismo ministerio, la Dirección General de Asuntos Ambientales, ¿no? Con el gobierno de Humala se crearon instituciones por doquier, inclusive le quitaron pues el poder al Ministerio de Energía y Minas. Yo siempre dije, ya, el Ministerio de Energía y Minas no tiene poder. Un ministerio tiene poder cuando sanciona, cuando fiscaliza, cuando no somete, pero ya solamente se volvió promotor, nada más. Entonces, pasó eso y bueno, pues ya era cada vez más difícil. Por eso que se retrasaron años, Claro. 10, 5 años. Muchos de los capitales que querían invertir se han ido. Pero, por ejemplo, la granja misma, no sabemos si se ejecutará. La granja creo que ya no. Río Tinto. Río Tinto es una empresa grande, un global, tiene financiamiento, no pudo ser, pero no, y punto. Hubo varios, podríamos hablar horas y horas, pero aquí es resumir rápido. Entonces, ahí empiezan los problemas y no ha cambiado en el gobierno de Kuczynski ahora, del ingeniero Vizcarra. No, sigue igualito. Entonces, se ha empoderado muchas instituciones, ¿no? Se ha empoderado. Ahí viene la tercera pregunta. Tienes un Estado que no favorece la inversión privada, tienes una empresa que efectivamente, como tú dices, tiene mucho potencial, mucho desarrollo, pero creo que también, además de las fallas, ha habido un problema amplio, de largo aliento, digamos, de comunicación con las comunidades, con la sociedad civil, mucho más empático, mucho más cercano. Y eso también yo lo he vivido porque tú sabes que yo he estado vinculado también al sector extractivo mucho tiempo, no desde la minería, sino del ámbito de los proyectos sociales. Yo he trabajado 15 años y hasta ahora estoy muy vinculado a proyectos educativos de salud en zonas totalmente rurales, digamos, cerca de los proyectos mineros. Y la falta de empatía es algo que lamentablemente se ha visto muchas veces. Pero acá hay un tema que es, a pesar de que no hacemos nada por la inversión minera o extractiva, a pesar de que se está cayendo el país económicamente en todos los rankings que se te ocurran, seguimos cayendo, como tú bien mencionabas, a pesar de eso, la prensa, el debate público, el discurso gubernamental lo pasa por encima. O sea, no hay un sentido de urgencia. No hay un sentido de urgencia. Ahorita nosotros vemos esta lista de proyectos y de potenciales, digamos, exploraciones y explotaciones, y vemos que hay un potencial de 60.000 millones de dólares de recursos, etcétera, y decimos, pucha, sería genial que entre con la regulación del caso, con los parámetros del caso, sería genial que todo esto entre en una cartera. Pero ni siquiera se pone en el debate público, siendo tan importante. ¿Qué ha pasado, digamos, en el debate público para que la industria extractiva sea de alguna forma el patito feo de la película, digamos, y que la pongan a un costado, aunque es tan importante, número uno, y número dos, y aunque el país se esté viniendo abajo, porque eso es lo que está pasando, nos estamos cayendo, de a poquitos, con un poquito más de fuerza a veces, con un poquito menos de fuerza a veces, ¿no? Ahora me da un poco de gracia penosa, una gracia con pena, ver que algunos periodistas han dicho que en el mes de junio ya crecimos un poco, cuando lo que en verdad ha ocurrido es que hemos decrecido un poquito más lento, ¿no? Pero tenemos tanta ignorancia, digamos, que la gente dice, no, en junio ya nos recuperamos. No nos hemos recuperado. Lo que ha pasado es que estábamos cayendo así y ahora estamos cayendo así, ¿no? Entonces,
¿Qué hacemos para recuperar el espacio de la minería ya? ¿Qué tiene que hacer el sector privado, los gremios? ¿Qué se tiene que hacer? Ya olvídate del Estado y hay que apoyar los proyectos de inversión. Eso ya está. Eso es evidente que hay que hacerlo, pero ¿cuál es la milla extra que tenemos que poner para que la minería vuelva, y la inversión petrolera, ojo, que también está pasando por muchos problemas ahorita en la selva, en la costa? ¿Qué hacemos, Rómulo? Mira, también es verdad que la empresa ha fallado. También es verdad, ¿no? Y yo soy estudioso, ¿eh? Yo probablemente soy un tipo intermedio que puedo hablar como empresario, porque lo soy, también como académico, porque soy profesor, y también como campesino, porque de ahí vengo. Yo no voy a renunciar nunca a lo que soy yo, y lo saben todos. Sigo yo siendo un campesino, sigo sembrando mis papas, no voy a renunciar. Entonces creo que tengo un ojo más o menos centrado. La empresa privada también, muchos, no todos, siempre, nunca me gusta generalizar. Y además cuando fallan, yo nunca culpo a la empresa. No, yo creo que la empresa no es la culpable, sino los que manejan la empresa. Son el recurso humano o los que dirigen una empresa son los que meten la pata. Y siempre he dicho de que cualquier castigo severo que haya debe ser a las personas que más. Las personas fallan. Entonces, muchas empresas nunca tuvieron los talentos en ese relacionamiento también con la comunidad. Nunca lo tuvieron, porque había una asimetría, ¿no? De grande, de poderoso, ¿no? Llegar a una comunidad campesina. Tantas veces hemos educado, hemos dicho que para entenderse con la gente hay que chachar coca, hay que bajar al llano. Él nunca va a subir a tu nivel, sino tú tienes que bajar abajo para charlar, para conocer sus preocupaciones. Nadie va a resolver los problemas de la comunidad, sino tienes que escuchar de ellos qué es lo que necesitan para resolver sus problemas. Y muchas empresas lo han hecho bien y sabemos por qué están trabajando hoy día. Por eso son casos éxito, los casos también los que no han salido, también parte de la responsabilidad de las empresas. Hay que decirlo, clarísimo. ¿Ya? La otra, respecto a la pregunta que me has dicho, sobre qué ha sido, José Ignacio. No, o sea, ahí has respondido muy bien. De hecho, a la empresa le ha faltado bajar el llano. Pero ya desde el punto de vista comunicacional, en el debate público, ¿cómo hacemos que vuelva a ser un tema de debate? Porque por más que salgan unas noticias, hubo una comisión de alto nivel el año pasado para promover la inversión minera, para reformar la ley minera, igual no se reformó tampoco, se quedó ahí dando vueltas. ¿Cómo lo ponemos de nuevo en el debate? ¿Qué harías tú? La presencia del Estado. Siempre la presencia del Estado. El Estado tiene que estar ahí, en el sitio. Parte del ministerio tiene que estar en las bambas, escuchando a la gente, que se cumplan los compromisos. Hay compromisos, no es que no existan. Cuando siempre ha habido los conflictos, señor, ¿qué está pidiendo? Hay una larga lista de pedidos. Claro, no se va a atender el 100%, pues van negociando, se acerca. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay compromisos incumplidos, ¿no? En muchos proyectos. Entonces es motivo de reclamo, pues. Es motivo de reclamo. En este momento en Quintaya hay problema con el manejo del convenio marco. Ya me han entrevistado por radio, ya he opinado al respecto. El convenio marco es para ejecutar obras para el bien, para bien común dentro de la provincia, por las comunidades, pero quieren agarrar de ahí, del convenio marco, 50 millones de soles, ¿no? Para repartir a los comuneros, a 1.000 soles por comunero, ¿no? Entonces, 50 millones se van a ir rápido, porque 1.000 soles, ¿para cuánto les va a servir para una familia? Si son de 3, 4, 5 hijos, 2 semanas, un mes, digamos. Pero de ahí desapareció los 50 millones. Pero 50 millones más bien debería ser, pues, para lo que necesita, ¿no? Para mayor productividad, para la educación. Yo he llegado a decir siempre que la educación te cambia la vida, ¿no? Porque ya Espinar debía tener un buen colegio, debía ya, con esos fondos, debía reforzar, digamos, la conectividad, el internet, la educación bilingüe, todas las cosas que se pueden mejorar, porque al final y al cabo la educación, yo creo, es mi ejemplo, creo que es el que te cambia la vida, ¿no? Es el que va a levantar, la mejor inversión que después es la educación, ¿no? Entonces, hoy necesitamos nuevamente el Estado que proponga y que tiene que escuchar a las comunidades. Está muy bien. Yo vengo de ahí, no puedo traicionar.
y tienen Sí. sus derechos, tienen sus pedidos. Y no son grandes cosas lo que se necesita en las comunidades para resolver problemas. Ahora, has tocado un tema medular, porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El Estado tampoco baja al llano, tampoco. Y los que bajan al llano sí son, por ejemplo, y yo lo he visto ahí, pero cerquita, estos abogados que asesoran a las comunidades para sacarle más plata a las empresas, estas ONGs que reciben plata de afuera que nadie sabe de dónde la reciben, que ganan un montón de dinero, y están ahí adoctrinando, digamos, y moviendo y caldeando los ánimos. Estos políticos locales que por tener luego un cargo político andan asusando a la gente. Tienes ONGs, políticos y abogados. Pero, pero tienes razón, el Estado no ha estado ahí y la empresa tampoco, entonces van a tener que estar mucho tiempo ahí abajo para poder recuperar ese terreno perdido. Y eso no sé si lo van a querer hacer, ¿eh? Pero lo van a tener que hacer si es que quieren, si es que realmente les interesa invertir de manera sostenible. Pero ¿qué pasa en las comunidades? Porque las comunidades son inestables, muchas veces no saben lo que necesitan, saben lo que quieren, pero no lo que necesitan. ¿Cómo Siempre he hacemos dicho, para que las comunidades también se vuelvan más institucionales? Tú que has estado ahí justamente en ese espacio, digamos, ¿no? las comunidades necesitan educación, una Ujú. educación veraz, no una educación de otro tipo, y con el conocimiento que tienen, porque realmente eso es ya deber del Estado, de haber abandonado por décadas también educar a la gente, ¿no? Entonces, se sienten engañados, porque si no tiene conocimiento cabal de la causa raíz de un problema, fácil va a analizar qué le conviene y no le conviene. Entonces fácilmente acepta uno que le dice, ¿sabes qué? Tú oponte a esto, tú dile aquello, ¿no? Y eso es lo que está pasando, como lo acabas de mencionar. O sea, no es pues objetivo, ¿no? No es objetivo. Entonces, hoy más que nunca necesitamos entendernos y tenemos que bajar el llano, tanto el Estado, la empresa, y atender. Y además también hoy se necesita para desarrollar los proyectos un fondo social de desarrollo. Ya, para mí Las Bambas fue un ejemplo, por si acaso, yo desde congresista, desde viceministro, yo he estado desde los inicios, de cómo se vendió, cómo progresó, todo caminó bien. La mitad de la venta de Las Bambas a la empresa Estrata, la mitad se destinó para un fideicomiso, que hoy llamaríamos un fondo social de desarrollo. Y con eso sí se hizo trabajo, ¿no? Quizás no eficiente, pero sí hizo trabajo. Por eso es que el proyecto se construyó. El proyecto se construyó y estaba por terminarse. Primer caso en el mundo, yo creo, conozco Minería Mundial, que un proyecto se vende en plena construcción, cuando Glencore tiene que venderlo a MMG, ¿no es cierto? Primero, porque generalmente las ventas en el mundo son minas ya produciendo. ¿Cuánto está produciendo? Entonces, ¿cuánto es el due diligence? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto es? Listo, tantos, 1.000 millones, ¿cuántos? No sé, ¿no? Le vende, ¿no? Esta vez no. Estaba con me parece con un 90% ya de avanzado. Y justo ahí quiebra el transporte del mineral, porque el proyecto primigenio era pues llevar el concentrado en mineroducto hasta Antapacay, era de la misma empresa. Y en Antapacay separar el molibdeno y sacarle el agua también, ¿no? Sacarle el agua, y de ahí el proyecto primigenio contemplaba el tren. Se iba a construir un tren desde Atinar hasta Imata, hasta el empalme del ferrocarril, ¿no? Al final esto no caminó, y ya prácticamente quebró ese proyecto. Ahí se invirtió más de 200 millones de dólares, me parece, en el mineroducto, ¿no? Y bueno, y ya era otra empresa, entonces ya no iba a llevar, pues ya que no había ninguna relación entre MMG y Antapacay, ¿no es cierto? Entonces ya optaron por el traslado pues de los concentrados ya por camiones, ¿no? Además, yo pienso esto, de que ellos han tenido que tener en cuenta los problemas que iba a causar el transporte por carretera. Uno, que no era pista, ¿no? Claro que había mantenimiento, siempre encontramos camiones, motoniveladoras, cisternas regando a lo largo de la carretera, pero igual, una regada en 5 minutos se seca, ¿no? Igual produce polvo, ruido, vibraciones, ¿no? Y a veces en el campo encuentras niños que están pasteando
o animalitos que están cruzando las pistas. Entonces ya de por sí era un peligro, ¿no? Entonces han tenido que ver, pues, ver cómo va a ser en el futuro, de 1 año, 2 años, 3 años, la mina es para largo plazo, ¿no? De 20 años, 30 años, digamos. Entonces, posiblemente yo pensaba que tenían algún proyecto de construir algún ferrocarril o algún tema de alternativo, pues, ¿no? Pero ya esto de llevar por camiones, yo creo que era eventual por 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? Y optar por un sistema de transporte, ¿no? Entonces, ¿ves? Eso ha causado, y eso ha sido la causa de los conflictos, y luego ya vino pues lo que sabemos, ¿no? Entonces, y así podemos encontrar en cada proyecto una historia, pero una cosa es cierta, ¿no? Acá en el Perú, probablemente las empresas sufren mucho más que cualquier otro país. En Chile no pasa eso, por ejemplo. En Chile, una que otra empresa tiene algún problema, por ejemplo, Pelambres, por donde pasa también su mineroducto, pero no hay mayores. Aparte de la mina, la parte norte también está en el desierto de Atacama, pues no hay. Eso también se entiende, pues, ¿no? El pedido de los campesinos, ¿no? Pero hay que negociar bien, hay que darle las facilidades y tiene que haber, o debieron asfaltar, ¿no? Hubiera sido mucho mejor si desde un inicio una inversión compartida entre el gobierno y la empresa se pudo asfaltar, era mucho menor el impacto, ¿no? Del transporte, ¿no? De acuerdo, sí, y para ir cerrando y para pedirte tus últimos comentarios, has mencionado varios temas, has hablado de la falta de cercanía del Estado en las comunidades, ahí en la cancha, digamos, en el campo. Has hablado también de cómo la empresa muchas veces no ha sabido prevenir muchos problemas, justamente también por una falta de diálogo, y definitivamente ha habido aquí en el Perú un fuerte componente ideológico de antiminería, anti-inversión extractiva, que sigue muy vigente y que no se ha tampoco balanceado. O sea, no ha habido esto que tú dices, educación, ¿no? Y si a todo eso le sumas que nuestras comunidades están dispersas, que tenemos una población absolutamente dispersa, y que los proyectos mineros se cruzan con miles de caseríos y miles de poblaciones, digamos, a lo largo del país, la cosa se pone mucho más complicada. Mi pregunta ahora final es este gabinete, digamos, que está llegando es un gabinete de transición, es lo que ya todo el mundo está diciendo, ¿no? Porque de alguna forma, tácticamente, creo yo, como ha notado, como ha sabido mostrar el presidente, digamos, una capacidad táctica muy interesante, más allá de sus logros, ¿no? Y su gestión, el próximo año se nos vienen elecciones. Tu proyección realista, digamos, para la minería y qué se necesitaría, además de como 15 o 20 Rómulos, para poder sacar adelante este sector en los siguientes 5 años. ¿Cómo la ves para el siguiente gobierno? Muy peligroso. Estamos en un terreno fangoso. Hoy más por el aumento de la pobreza que va a pasar, de descontentos, va a crecer, y lo peligroso es que entre un gobierno extremista, ¿no? Extremista, populista, y que diga hay que quitarle la plata a los ricos para repartir a los pobres, lo cual es totalmente peligroso, porque muchos piensan que hay que quitarle la plata a los ricos para darle a los pobres, no es la solución, en absoluto, ¿no? Entonces, y entre de esta facción, y eso sería ya el acabose para el Perú, eso sería ya la tragedia para el Perú. Perú necesita un gobierno, no tampoco neoliberal en extremo, como hemos visto en la plena pandemia, muchos empresarios han lucrado, y eso debe ser castigado, debe ser castigado. ¿Por qué los empresarios mismos también tienen una ética en trabajar y colaborar con el Estado? Muchos lo están haciendo, obviamente, pero en el tema de la pandemia, como las clínicas, las medicinas, si una medicina cuesta 10 soles, lo vendían a 60 soles, 70 soles, no puede ser. Y en plena pandemia, para mí eso es un delito de lesa humanidad prácticamente, ¿no? No puede ser igual el cobro de las clínicas. Yo dije, y están algunos escritos, algunos posiblemente lo han leído,
a veces te alcanzo. Yo había dicho antes de la pandemia que tenía que tener un sistema interoperativo, la interoperabilidad de todo el sistema de salud, entre MINSA y Salud, por ejemplo, son de Estado, cada uno hacía lo suyo, cada uno, como compitiendo, quién hace mejor, al final los dos hicieron mal. Y las clínicas privadas también tenían que ponerse a la orden del Estado, respetando sus costos, respetando sus ganancias, decía, señores, nosotros también tenemos que colaborar en esto. No hubo pues nada, ¿no? O sea, la gestión pésima de la contención. Entonces, ¿qué debemos hacer? Necesitamos una reflexión inmensa, que quien entre, que no sea muy pegado al neoliberalismo, digamos, de abusar o del monopolio y todas esas cosas, sino que se rija pues por la integridad, por la honestidad de esos empresarios verdaderos que queremos, ¿no? Y que sepa también matricularse cuando atraviesan los problemas del país. O sea, empresarios serios hay, no estoy diciendo que todos son malos, o además le estoy diciendo que a veces son las personas las que fallan, no las empresas, ¿no? Entonces, pues es clarísimo el escenario. Necesitamos gente que pro trabajo, pro inversión, ¿no? A mí me dicen que yo soy pro minero, que yo soy vendido, que yo soy ya, me pagan las empresas. No, señor, yo vivo de mi plata, de mi esfuerzo, de mi conocimiento, no recibo de nadie, simplemente trato de ser neutral, centrado por lo que he caminado, he vivido y lo que sé. Inclusive, por ejemplo, perdóname, José Ignacio, una pregunta. En mi Face me pregunta un amigo, ¿no? Dice, lo quiero contestar porque se llama Ulises Rojas Solís. Usted ha sido gobierno, me dice, ¿hasta cuándo vamos a exportar materia prima? ¿Por qué Perú no aprovecha sus materias primas? Muy bueno, muy bueno. ¿Qué va a pasar cuando se acaben nuestros recursos naturales? Muy bueno. Y luego dice, ¿inversión para quién? ¿No? Ulises, si me estás viendo, no sé, con todo respeto, no sé si has estudiado alguno o estás estudiando. Lo primero que tienes que conocer bien es qué es una inversión, para qué sirve, porque como preguntas, ¿para qué? Entonces, pues es como decir, ya no invertamos en nada, ¿no? O sea, dejamos ahí los recursos que están en el cerro, que queden ahí por 1000 años más, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora tenemos que recuperar los empleos perdidos, tenemos que analizar lo que tiene el país. ¿Qué tiene? Minerales, ¿qué tiene? Pesca, ¿qué tiene? La agricultura, es muy importante porque nos alimenta, pero tampoco vivimos solamente para alimentarnos. Necesitamos, ¿no? Necesitamos las comodidades, necesitamos movernos, necesitamos trabajar, necesitamos herramientas, necesitamos esta computadora, necesitamos... Entonces, ¿con qué vas a comprar? Si no va a haber trabajo, ¿solo agricultura va a resolver el problema del Perú? Tampoco, ¿no? Sí, nos dará comida, la agroexportación también subirá más, pero eso no es suficiente, ¿no? Tampoco la minería sola, eso también hay que aclarar. Tampoco la minería sola va a salvar al Perú, sino la suma de todos. Sino que hoy la minería es el bastión, es la punta de lanza, porque como he mostrado el cuadro, hay proyectos ya con todo, esperando solamente un visto bueno, como Tía María, como Corani, ¿no? Como puede ser Zafranal muy cerca, o como San Gabriel, que el Ministerio de Cultura acaba de decir que la consulta previa se traslada hasta el próximo año. No puede ser. Claro. Ahora que estamos surgidos de trabajo, ahora que estamos surgidos de hacer caja, ahora necesitamos echarle mano. Ahora, el Estado mismo rompe las reglas, ¿no? Claro. Ahora, entonces, quisiera dejarle a Rómulo, después, bueno, terminamos, pero quisiera dejarle la palabra a George para ver qué comentarios tiene también, porque él, creo que después de haber escuchado tus reflexiones, va a tener una percepción, digamos, de este tema, una opinión. ¿Qué piensas, George, de todo lo que hemos conversado? Muchas gracias, José Ignacio, y estoy muy de acuerdo con lo que dijo Rómulo, y quiero repetir dos cosas que en mi opinión son muy importantes. El número uno es la educación, es la clave de desarrollo y también de todo. Eso es número uno. Y el número dos es en una economía de mercado, y en economía en general, que es muy importante, es confianza. Ese es un efecto que tenemos que fortalecer. Pero la pregunta es cómo podemos
hacer confianza solamente si tenemos una estabilidad política. Y mira, si en 4 meses se cambiaron 3 veces el ministro de Salud, se cambian ahora o ayer 8 a 10 ministros, ¿qué estabilidad es eso? Y siempre ponen la culpa a otros. No, primero fue la gente, después fue el Congreso, ahora son los ministros. Pero ¿quién elige los ministros? Es el presidente. Y 3 veces eligió un ministro de salud que está cambiando. ¿Cómo se puede tener confianza en eso? ¿Cómo se puede, por ejemplo, de otra forma es, claro, sabemos que necesitamos una reforma política. Una de las decisiones es un sistema bicameral. Pero el mismo presidente que ahora está en favor, 2 años antes del referéndum, pidió que la gente vote en contra. Es un curso zigzag, y ese es el problema. Por ejemplo, también con la cuarentena, como dijo Rómulo, el gobierno tomó la decisión de un lockdown más estricto en América Latina. Es ok en esa situación, pero tiene que usar ese tiempo para pensar qué es el exit strategy, la estrategia para reactivar todo. Mira, el 15 de marzo anunciaron esta restricción, este lockdown, este estatus de emergencia. 2 semanas después, el 31 de marzo, Perú tenía 852 infectados. Después 2 semanas de la cuarentena. 12 semanas después, 12, el fin de junio, a mitad de julio, tenemos 330,000 infectados. Son 400 veces más infectados en una cuarentena más estricta en toda América Latina. Algo tiene que ser equivocado con pero nunca preguntamos qué fueron nuestros errores, qué tenemos que cambiar. No, continuamos con y siempre ponemos la culpa a otros. Ese es un problema. En esta situación, en esta atmósfera, la gente no tiene confianza y no puede tener confianza. Y José Ignacio, hablamos mucho en esos eventos que el gobierno tomó decisiones que la gente simplemente no pudo cumplir. ¿Sí? Y yo estoy absolutamente de acuerdo con Rómulo. Si continuamos con vamos a tener en el año que viene, tenemos la opción elegir de pestilencia y cólera. No. Un extremista de la derecha o un extremista de la izquierda. Ese es el problema, lo que veo. Sí, esto es como el mito de, ya estamos conversando un poco más, pero ya para cerrar, Rómulo, yo te dejo la palabra para que tú lo termines, pero lo que Jorge ha dicho es muy importante y también es bueno que tú cierres con esto. Mira, hace años que el Estado crece, hace años que la inversión privada se vuelve más pesada, más dura, más difícil porque no tiene las facilidades. Hace años que la población ya casi ni piensa. Yo te aseguro que en las encuestas en las que el presidente Vizcarra tiene 60, 70%, y lo conversaba con un amigo hace poco antes del Zoom, el peruano está en modo supervivencia, está en modo trabajemos, está en modo sálvame la vida. Ya incluso si es que viniera una encuestadora a decirle si aprueba Vizcarra o no, para su cabeza es un lujo pensar en una respuesta, porque ya ni siquiera tiene cómo pensar, está pensando en trabajar y en sobrevivir. Yo creo que ya no hay una opinión, no hay reflexión. Reflexionar para la gente peruana hoy día es un lujo, ¿ya? Entonces, en ese contexto, con un votante tan minimizado, tan golpeado, con una política que tiene un discurso patológicamente disociado, desconectado de la realidad, o sea, absolutamente maquiavélico. Tú escuchas los discursos de Vizcarra, Rómulo, en los últimos 3 meses, y pareciera que estamos en Dinamarca.
Entonces, hay un mito de una mujer griega que se llama Casandra, que era la hija de un dios, creo que era la hija de Zeus. Y Casandra tiene relaciones con Zeus, porque tú sabes que en las tragedias griegas los seres humanos se meten con los dioses y los dioses con los seres humanos, todos son felices ahí. Pero Casandra luego abandona a Zeus y entonces Zeus le dice, le había dado el don de la profecía a Casandra, fíjate. Pero como lo abandona, como Casandra le saca la vuelta y lo abandona, entonces Zeus le dice, a partir de ahora te voy a castigar haciendo que nadie te crea tus profecías. Y entonces Casandra sigue siendo profetisa, pero nadie le hace caso. Y a mí me encanta ese mito, porque justamente es el mito de Casandra, es esta especie de impotencia de mucha gente que viene como, mira, observa cómo se viene el contexto político peruano en los últimos ya 5 o 6 años. Y tú me has escuchado a mí en los últimos 2 o 3 años ya, como te digo, un Estado que crece, una inversión privada débil, una ciudadanía abobada, embrutecida, ¿no? Y claro, y tenemos elecciones el próximo año. Y ciérrame todo el evento con tus comentarios a esto, por favor, y nos vamos. Bien, bien, también me gusta mucho la opinión de George. Realmente estamos en un dilema, ¿no? Dilema. Esperamos que el pueblo recupere su sabiduría. Y también es verdad que hoy el presidente vive en una posición permanente, posicionamiento permanente se llama eso. Dice que tiene un asesor que le dice, tienes que posicionarte, o sea, esas son las encuestas. Y como bien también tú lo has dicho en tu artículo, ¿no? Lo radical, no necesitamos un presidente espectacular, no necesitamos un presidente popular, necesitamos un presidente inteligente, que no tiene que hacer caso a las encuestas, así tenga bajas encuestas, pero si está tomando las decisiones correctas, la historia lo va a premiar, el pueblo lo va a querer, porque a este camino que va, nos va a dejar como un presidente que ha quebrado el país, ha destrozado el país, ¿no? Y ya vemos los resultados, ya veremos. Pero creo que todavía tiene tiempo, hay un margen hoy para reaccionar y para poder encauzar, digamos, para las próximas. Y es más, ¿no? Fue tan bueno, ¿no? Para enfrentar al Congreso, cerrarlo allá hasta el extremo, y lo que vino no es lo mejor que esperábamos tampoco, ¿ah? Porque el gobierno no se queda atrás en el populismo, ¿no? Y todas las medidas que está sacando, que son anti-desarrollo. Y no reflexionan, ninguna decisión que toma el gobierno del Congreso es favorable para el país. ¿Qué he visto en este momento? Ninguna. Todo es saquear al país, todo es sacar, sangrar, sacarle. Inclusive la ONP, tú sabes, la ONP, ¿dónde está? La ONP no tiene plata. Entonces, ¿de dónde tiene que sacar? De la caja, pues del fisco, otra vez endeudamiento, algo va a hacer, pero entonces no analizan, ¿no? Las decisiones. Está bien, el pueblo tiene hambre, el pueblo quiere trabajo. Entonces, al pueblo hay que darle pues trabajo, empleo, y la única manera, no hay otra, la única, es pues las inversiones. Está bien también las inversiones públicas, ¿no? Hay un fondo que da 6.400 millones, pero solo dan empleos temporales, ¿no? 1 mes, 2 meses, 3 meses. Eso no es la solución tampoco, pues son como analgésicos, ¿no? Entonces, lo que es duradero, real, que trae siempre es la inversión privada. Y lo que tenemos, sí nos puede. Tenemos los recursos, ahí están las minas, ahí están las obras paralizadas, Chavimochic, Majesihuas, Olmos no se ha terminado totalmente, ¿no? Y otros más. Ahí tenemos las carreteras, ahí tenemos el aeropuerto Jorge Chávez, que durante esta cuarentena quizás debieron avanzarlo, pues son más de 1.500 millones de dólares, ¿no? Y que cuando ya estábamos antes de la pandemia, este aeropuerto había colapsado ya hace años, ¿no? Y ahora pues merecía pues atender, ¿no? Y inclusive se debió pues seguir los mejores ejemplos. José Ignacio, China para mí era el mejor ejemplo, porque el primer trimestre cayó 6.8, fue el golpe más grande después de crecer toda la vida, encima de los 6-7%, ¿no? Esa es una caída más grande desde los tiempos de Mao, ¿no? Pero reaccionó rápidamente, ¿no? Fue un rebote inmediato,
¿no? Que prácticamente va a terminar el año creciendo quizás a un 6 o 7%. ¿Ya? ¿Y qué hizo, pues, no? Controló los focos de contagio. ¿Dónde estaban los contagios? ¿Cómo? Casos inmediatamente, y también tenía un buen sistema, pues, sistema de salud para prevenir, para detectar, para atender ¿no? el virus. ¿Qué fue? Ha habido un rebrote hace poco en Beijing, en Pekín, inmediatamente fue controlado, ¿no? Eso es las lecciones que nos da. Entonces yo creo que es el derrotero, pues, como lo ha hecho Alemania también, como lo ha hecho los países nórdicos. Por ejemplo, Suecia dejó que todo siga normal, y la historia también le está dando la razón, ¿no? Al final... Pero bueno, Suecia tiene una mortalidad muy alto, es un problema, ¿sí? Sí, pues, pero yo creo que al final igual van a manejarlo porque tienen condiciones para hacerlo y tienen recursos. Lo que está pasando en el Perú es que ya estamos ya prácticamente agotando la caja, entonces ya entramos al endeudamiento, ¿no? El endeudamiento externo, y los indicadores socioeconómicos al final van a ser terribles, y no solamente como indicadores, sino la realidad cuando tengamos la gente en las calles, ¿no? Y eso todavía hay tiempo para poder corregir, ¿no? No tendrá el éxito que se espera, pero por lo menos mitigar los grandes, mitigar los efectos, ¿no? El efecto devastador que nos está causando. Amigos, estimado José Ignacio, ha sido muy grato conversar contigo, siempre será grato en el futuro, porque como dije al principio, esto es muy dinámico, ¿no? Cada día pasa una cosa, otra cosa, y estaremos siempre atentos, ¿no? Estamos siempre estudiando, analizando todas las noticias, tanto internacionales como nacionales, y también prácticamente uno se vuelve economista a la fuerza, ¿no? Por ejemplo, yo alabo, por ejemplo, a Abusada, Roberto Abusada, lo dijo, yo tengo ese artículo el 15 o 16 de marzo, que la pandemia con la economía no podían andar separados, que había que Correcto. ver la forma de contener la pandemia, y no debía parar muchas cosas. Yo digo, como minero, no debieron cerrar las minas, porque las minas siempre están confinados. Por eso es que Chile, en vez de cerrar las minas, Chile siguió trabajando. Ahora recién le ha llegado a Chile, hay 3, 4 minas, ¿no? Teniente acaba de parar, ¿no? Otra mina más, pero aún así, y la caída en el Perú en minería ha sido devastador. En abril ha caído 49%, y en abril, en mayo 52%. O sea, las exportaciones son importantes. Posiblemente de 28, 29 mil millones que exportamos, este año se llega a 20 o 22, o quizás poniendo el tren en marcha podamos avanzar a 23, 24, pero lo que sí no va a bajar la pérdida de unos 5 mil millones de dólares en dejar de exportar en minería, ¿no? Entonces eso sí es un efecto devastador, ¿no? Y ahora las materias primas han subido, el cobre ya está rozando los $3, el oro ya pasó los 1.800, ¿no? Son los mejores momentos también, porque somos realmente país exportador de materias primas, pero quisiéramos también en el futuro avanzar, pero para eso necesitamos ciencia, conocimiento, tecnología, para poder avanzar más allá, para ya ir en los bienes intermedios, en los bienes de capital, ¿no? Todavía estamos lejos, no se ha invertido. Y bueno, son las tareas pendientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rómulo, y ojalá gracias. que tengamos. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, Dios. No, gracias a todos ustedes. Sí, Siempre es un placer. Gracias a todos que están en la pantalla, ¿no? Ojalá que nos vaya bien este año. Saludos. Flavio, está Omar. Ahí veo a Oscar Alvarado. Oscar Alvarado es un ciudadano del mundo. Ha estado en muchos países. Últimamente ha estado en Armenia. Muy bien. Bueno, gracias a todos por estar con nosotros, a todos los participantes. José, hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos. Aprovecho para que, por favor, pedirles a todos que puedan poner sus cámaras para tomarles una foto. Perfecto. Una foto final. La foto de grupo, muy bien. Gracias, Mía. A ver, vamos a ver cuántas pijamas hay en el salón. Oscar, pon tu foto.
No importa que estén en pijama. No me deja entrar la señorita, dice que no puedo. Bien, No hay problema. bien, listo. A ver, 1, 2. Ah, no, pero la cámara de Oscar creo que falta. Ah, bien, Oscar, a ver. Porque Oscar Oscar sí. Alvarado. A ver, Ahí está A Oscar. ver, Oscar Prende tu Alvarado. cámara, Oscar, prende tu cámara. ok, gracias, deja. Ok. Ya, vamos. No, parece que eso. Se ha trabado Oscar, ya bueno. Para el siguiente será, pues. Bien, ya, a ver. Ya, Una ya. más. 1, 2, 3. Bien. Ah, Muchas está gracias. listo. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente. Cuídense, ¿ah? Gracias a todos. Bien, Gracias. muchas Chao, gracias. Julio. Gracias, Jessica. Chao. Cuídense. Gracias. Gracias.